Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. En estos momentos estamos viviendo un tiempo especial, sede vacante. No tenemos Papa en el sillón de Pedro. De eso, de la historia, de los papables, del cónclave, vamos a hablarles en este Cronos especial dentro del Palacio Arzobispal. Acompáñennos. Cronos, con José Antonio Colinet. Pues estamos intentando en nuestro programa de hoy descubrir la historia, y en este caso la historia nos ha pisado. Estamos viviendo un momento histórico. Tenemos el privilegio, la fortuna, la suerte de estar en el Palacio Arzobispal de Sevilla, en el despacho del director de Departamento y Asesoría Jurídica del Arzobispado, el padre Isacio Siguero. Ante todo, padre, muchas gracias por atendernos en unos días en que imagino estará usted muy liado, ¿no? Encantado de hacerlo. ¿No? Me imagino que estos días habrán sido tremendos para el arzobispado, ¿no? Y en el caso del director de departamento jurídico, más de una persona le habrá preguntado qué pasa, qué ocurre, ¿no? Así es, desde el día 11 de febrero que comunicó el Santo Padre en el consistorio a los cardenales reunidos su voluntad de renunciar al pontificado, pues hemos estado intentando dar respuesta a los medios de comunicación sobre la trascendencia jurídica, histórica que este acontecimiento tiene, especialmente en mi caso desde la dimensión jurídica, puesto que el código, el ordenamiento canónico, contempla la posibilidad de que un papa renuncie, pero en la historia reciente, al menos de la Iglesia, es el primer caso que conocemos. Nos tenemos que ir a 1300, a un papa Celestino, ¿no? Creo que era, ¿no? Celestino V, Celestino V es el caso de renuncia más parecido al de Benedicto XVI, en cuanto que fue una renuncia voluntaria y también la formalizó delante del Colegio de Cardenales en un consistorio, tal como lo ha hecho el Papa Benedicto XVI. Hay otros casos en la historia, pero tienen poco que ver con el de Benedicto XVI. Hubo renuncias, pero renuncias forzadas, nunca fueron libres, motivadas por circunstancias y presiones políticas para evitar el riesgo de cismas o para evitar enfrentamientos entre naciones. Son casos muy lejanos al que estamos viviendo de una manera insólita en estos días con la renuncia del Santo Padre. En estos momentos que se está emitiendo este programa, estamos sin papa. Yo creo que es la primera vez, sin papa teniendo un papa vivo, me refiero. O sea, no, evidentemente cuando el papa ha muerto hay unos días hasta que se vuelve a elegir, pero es un caso extrañísimo. O sea, en estos momentos no hay papa existiendo un papa emérito, que en este caso es el primer papa emérito de la historia, ¿no? Estamos en periodo de sede vacante. Sede vacante se designa con este título el periodo que va entre el fallecimiento de un papa y la elección y proclamación del próximo. Pero lo curioso de este caso es que estamos efectivamente en sede vacante con un papa emérito, por primera vez en la historia reciente, un papa emérito. Sede vacante que se suele producir por la muerte del sumo pontífice, en este caso no ha fallecido, en este caso ha renunciado a la potestad suprema de la Iglesia, pero vive afortunadamente Benedicto XVI. Es un caso insólito. Padre Isacio, permítame la cordialidad de esta pregunta. Evidentemente todo el mundo va a respetar y a comprender los porqués de Benedicto XVI, pero ¿no les ha hecho un poco una jugarreta al mundo eclesial? ¿No les ha puesto un poco en un brete esta decisión? Bueno, en principio sorprendió. Es verdad que él ya había referido en alguna ocasión, en alguna entrevista,
que si el Papa en alguna ocasión se viera sin fuerza para llevar adelante el gobierno de la Iglesia, no solamente tendría el derecho, sino también el deber de presentar su renuncia. Pero, en fin, cuando recibimos la noticia, la recibimos con gran sorpresa, sorprendió a toda la Iglesia. Lo que ocurre es que se trata de una persona que ha dejado tal magisterio, una persona de tal calidad humana, espiritual, intelectual, que tenemos que confiar. Si Benedicto XVI ha tomado esta decisión, ha sido una decisión meditada, rezada delante de Dios, conocedor como es, además de todas las consecuencias que para la Iglesia tiene la renuncia del Papa, estamos convencidos de que lo habrá hecho por el bien de la Iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, y que cuando pase cierto tiempo, que tomemos cierta perspectiva, podremos comprender correctamente el porqué de todo esto y cómo la decisión de Benedicto XVI ha sido la acertada. Padre Ignacio, permítanos, como neófitos del tema, que abusemos de su sapiencia. Estamos en tiempo de sede vacante, como usted ha dicho. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué ocurre a partir de ahora? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo el espectador y el oyente que está nervioso? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Se trata de una sede vacante peculiar, como decía al principio, también porque normalmente la sede vacante se produce en una fecha indeterminada. El fallecimiento del Papa, el día y la hora, no lo sabemos. En este caso, el Papa anunció el momento y la hora a las 8 de la tarde, las 20 horas del 28 de febrero, en la fecha y momento en el cual comienza el periodo de sede vacante. Una vez que se produce la sede vacante, entra en vigor las leyes especiales dictadas para estos casos, en particular la Constitución Apostólica promulgada por el Beato Juan Pablo II, la Universi Dominici Gregis, el 22 de febrero de 1996, donde se regula minuciosamente todo lo que tiene que ver con la elección del nuevo Papa, con la preparación del cónclave, con la celebración del cónclave y con los actos que tienen que ver con la proclamación del nuevo Papa y los primeros momentos de su pontificado. En eso estamos, en ese intervalo de tiempo en el cual adquiere protagonismo una serie de cardenales dentro del colegio, especialmente el cardenal decano, que es el encargado de convocar a los cardenales al cónclave, y ya lo ha hecho, y el cardenal camarlengo y una serie de cargos, de oficios de la curia romana que asumen en este momento el gobierno de la Iglesia en los asuntos ordinarios e inaplazables. Me decía Padre Ignacio que jurídicamente también ha habido un cambio urgente, un cambio extraordinario en este caso, que se ha podido adelantar, se puede adelantar la fecha del cónclave, ¿no? La Constitución Apostólica del Beato Juan Pablo II establecía un plazo mínimo y un plazo máximo una vez que se produce la sede vacante, el plazo mínimo de 15 días, el plazo máximo de 20. Benedicto XVI ha querido hacer una reforma en este sentido, promulgando un motu propio, que tiene fecha 22 de febrero, por el cual, aunque sustancialmente no cambia en absoluto la normativa que regula la celebración del cónclave, sí en cuanto a los plazos introduce una modificación importante, en tanto que otorga la facultad al Colegio de Cardenales para adelantar el inicio del cónclave, con lo cual no habría que esperar a cumplir ese plazo mínimo de 15 días, sino que podría comenzar incluso antes de esos 15 días. Es verdad que, sin embargo, mantiene el plazo máximo de los 20 días. Antes de 20 días, desde que se produce la sede vacante, tienen la obligación los cardenales... Antes del 20 de marzo tenemos que tener Papa, ¿no? Tienen los cardenales que convocar el cónclave. Convocar el cónclave, perdón. Después el cónclave, la duración del cónclave, efectivamente. Esa es la novedad que ha introducido, motivado por las circunstancias, porque bueno, realmente desde el día 11 de febrero todo el mundo conoce la fecha en la que se produce la sede vacante, y puede que lo más probable es que los cardenales decidan
adelantar el inicio del cónclave, habida cuenta, entre otras razones, de la cercanía de la próxima Semana Santa, fecha clave para la vida de la Iglesia. Padre Isasio, permítame, vuelvo a otra pregunta muy neófita, muy de la calle. ¿Por qué elegimos papas tan mayores, de tantísima edad, con una experiencia lógicamente increíble, pero físicamente la gente piensa que son personas muy mayores a lo mejor a la hora de ser elegidos, ¿no? ¿Por qué se espera esa edad tan amplia dentro del papado? Bien, la edad media de los cardenales es una edad respetable. Es cierto que en esto también los últimos papas han regulado todo lo que tiene que ver con la edad. En concreto, el Papa Pablo VI, además de fijar un número máximo de cardenales electores, 120 cardenales electores, no puede haber más, también estableció un límite de edad. Es decir, no tiene la condición de elector el cardenal que haya cumplido los 80 años. De tal manera que pueden entrar en el cónclave como electores todos aquellos que todavía no hayan llegado a este límite de edad. Bien, cuando eligieron a Benedicto XVI con 78 años, hubo quien pensó que era un papa mayor, sin embargo, pues ha dado muestras, a pesar de su edad, de la lucidez Juan Pablo II, por de ejemplo, su sí magisterio. fue más joven, ¿no? Sí fue elegido Juan más Pablo joven. II fue elegido, fue mucho más joven y bueno, pues fue un pontificado también más largo en ese sentido. Tenemos que confiar que el elegido por el Espíritu Santo será el Papa que necesitemos, tenga la edad que tenga. Y como digo, en el caso de Benedicto XVI, esto ha sido clave. Su experiencia de vida, su larga trayectoria ha sido una garantía a la hora de gobernar, de afrontar problemas que eran difíciles, y él ha tenido la valentía y la firmeza para hacerlo, y de transmitir también esa experiencia desde su magisterio que yo creo que todos hemos valorado. Nos hemos dado cuenta, a medida que pasaban los años, cómo ha sido un papa que desde una humildad, desde una gran humildad, ha sabido dar respuesta y gobernar a la Iglesia con una gran sabiduría. Me va a permitir esta comparativa, lógicamente, desde el punto de vista seglar, ¿no? Todos queremos que la niña guapa se fije en nosotros. Todos queremos que el Papa a nuestra tierra le tiene un cariño especial. Pero en este caso sí era cierto, ¿no? Benedicto XVI dejó claro que España, Sevilla, Andalucía, era un sitio que a él le gustaba especialmente, ¿no? Es el Papa, Benedicto XVI, el país que más ha visitado ha sido España. Y siempre ha tenido una especial consideración en sus discursos, en las audiencias, siempre ha tenido un guiño para España. A Sevilla no le ha dado tiempo a acudir, no nos ha visitado. Quizás si hubiera continuado en el pontificado hubiéramos tenido una visita del Santo Padre, como lo tuvimos en su día por 2 ocasiones, la visita del Beato Juan Pablo II, que sin duda recordamos con una gratitud enorme y constituye un recuerdo imborrable para nuestra diócesis y para nuestra ciudad. Padre Isasio, vamos a adentrarnos, si me lo permite, a algo misterioso para el mundo en general, e incluso para usted, imagino, porque no ha estado nunca dentro de lo que es un cónclave, pero como jefe del departamento jurídico, persona especializada en temas de jurisprudencia eclesiástica, ¿cuál es el proceso dentro? Cuando esas llaves cierran las puertas, ¿qué ocurre dentro? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el paso a paso, el día a día dentro de un cónclave? Bien, el cónclave se celebra en la Capilla Sixtina. Es muy curioso porque la Constitución Apostólica que antes citaba el Santo Padre Juan Pablo II dice que la Capilla Sixtina es un lugar que ayuda a fomentar la conciencia de la presencia de Dios, ante quien todos serán convocados un día para ser juzgados. Ante ese escenario impresionante del juicio final de Miguel Ángel, tiene lugar esa reunión a puerta cerrada, en régimen de clausura,
con el fin de salvaguardar la libertad, la legítima libertad de cada cardenal para en conciencia ejercer esa gran responsabilidad de elegir el sucesor de San Pedro. En la Capilla Sixtina se reúnen los cardenales en 2 sesiones diarias. 120 creo que dijo usted antes, 120 Hay lectores. 120 lectores. Lo que ocurre es que por motivos de edad en este cónclave entrarán 115. Al día de hoy van a entrar 115 cardenales. Algunos ya han anunciado que no se pueden trasladar a Roma por motivos de edad o de enfermedad, incluso algunos han renunciado por otras causas. Las sesiones, hay 2 sesiones previstas según la Constitución Apostólica al día, con 2 posibles votaciones en cada una de las sesiones. Está todo regulado minuciosamente, desde la forma de acceder a la capilla, desde la capilla paulina a la capilla sixtina. Una vez que entran los cardenales por el orden riguroso de sus órdenes, se entona el Veni Creator Spiritus, se invoca al Espíritu Santo, cada uno ocupa su lugar, se hacen un juramento antes de comenzar el cónclave, y después pues viene todo el preescrutinio, escrutinio y posescrutinio, que viene también, como digo, muy detallado en esa Constitución Apostólica. Es un ritual. Nos vamos a un mundo político, con perdón, y sería una mayoría simple, una mayoría absoluta, una unanimidad, como... Bien, el Santo Padre Juan Pablo II suprimió la posibilidad de elección del romano pontífice por aclamación o por compromiso, de tal manera que la única forma es el escrutinio secreto. Pero se establece una mayoría de 2/3 de los votos de los cardenales electores presentes. En este caso serían 80, con 80 personas que voten a un cardenal sería elegido, creo que en más o menos, 78, ¿no? si establecemos el número de 115. El Papa actual, Benedicto XVI, en este mutuo propio al que he hecho referencia hace un momento, precisa aún más. Dice, al menos 2/3 de la mayoría de los votos de los cardenales presentes y votantes. O sea que si hubiera 77 hay que volver a votar. Hay que volver a repetir la votación. Se hace ese escrutinio, hemos superado ese 78 más 1, por ejemplo. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ya el cardenal es aclamado, imagino, como nuevo pontífice, ¿no? Y ya es un proceso más legal, imagino. Nosotros vemos la parte simbólica, pero ahí habrá una parte legal, de documentos y todo, ¿no? Una vez que el Papa ha sido elegido, tiene que aceptar la elección. El cardenal decano le pregunta si acepta la elección canónica y a continuación, una vez que el Papa acepta esa elección, pues tiene lugar pasa a la sala, a la llamada sala de las lágrimas, donde están preparadas esas 3 sotanas blancas de diferentes medidas, donde el Papa se reviste y después pues, del saludo a los cardenales, también se le pregunta, el nombre con el que quiere ser conocido, se pregunta en latín, él responde, después viene el saludo de los cardenales y a continuación pues ya sale al balcón central de la Basílica de San Pedro, donde es presentado a la Iglesia por el cardenal protodiácono. Hay un cardenal encargado específicamente de anunciar el nombre del cardenal elegido y el nombre del nuevo Papa, como quiere ser llamado ese nuevo Papa. En este caso tendremos un nuevo Papa que se asomará a ese balcón de San Pedro, habemos Papa. Es curioso, el Papa emérito lo puede estar viendo por televisión o puede acudir al acto, ¿no? También. No creo que acuda. No creo que acuda. El Santo Padre ya ha mostrado su intención de permanecer oculto y el otro día lo comentaba a sus sacerdotes, a los sacerdotes de la diócesis de Roma. El Papa también es obispo de Roma. Él comentaba su intención de permanecer oculto, de no llamar la atención y de dedicarse a partir de ahora a la oración en un régimen casi de clausura, ¿no? Residiendo en el edificio del convento Mater Ecclesiae dentro de la Ciudad del Vaticano. Pero sin duda pues lo podrá estar viendo por televisión y podrá mantener
así lo esperamos todos, algún encuentro con el nuevo Papa. Ese sería lo lógico, lo natural. Padre Ignacio, permítame esta reflexión, más que una pregunta, esta reflexión, no al jurista, sino al padre, al párroco, ¿no? En un año de la fe, esta situación no es complicada para aumentar la fe. O sea, la gente va a decir, cachis, que hasta un papa renuncia, ¿cómo está esto, no? O puede ser positivo ver que somos muy humanos y somos también capaces de afrontar las realidades, ¿no? Al contrario, creo que esto refuerza nuestra fe en el Espíritu Santo, refuerza nuestra fe, como decía el otro día el Santo Padre, en Jesucristo, que es el pastor supremo de su Iglesia. Y refuerza también nuestra fe porque el Santo Padre con este gesto nos ha dado una gran lección de humildad. Él comenzó su pontificado cuando salió a ese balcón tan importante de la Basílica de San Pedro. Se definió como un humilde trabajador de la viña del Señor. Así se ha mantenido durante estos 8 años de pontificado y se va también dando una gran lección de humildad, una humildad sincera. Uno de los títulos del Papa es el de siervo de los siervos de Dios. Creo que ningún Papa lo ha llevado, lo ha aportado con tanta dignidad como el Papa Benedicto XVI. Ha servido a la Iglesia hasta el final, incluso renunciando cuando ha visto que lo mejor para la Iglesia era permanecer oculto y renunciar al pontificado. Ya como cierre, ¿no? Por ir cerrando esta, de verdad, gracias, esta agradable charla que usted me está permitiendo. Como los festivales de Eurovisión, ¿no? De la canción, aunque nos gustaría, tenemos pocas posibilidades de que España gane este festival, ¿no? En el buen sentido y en plan broma, ¿no? Bueno, España siempre saldrá ganando, salga quien salga elegido. Si se refiere a las posibilidades que tenemos de que alguno de los cardenales españoles resulte elegido Papa, pues tenemos las mismas posibilidades que cualquier otra nación. Hay 5 cardenales electores de gran prestigio ahora mismo en el cónclave, entrarán en el cónclave como posibles papables, y después será el Espíritu Santo el que tendrá que mover la intención, la voluntad y el corazón de los cardenales. De cualquier manera, siempre saldremos ganando. Padre Ignacio, de verdad, gracias por esta charla amena, ha sido muy amena, siendo un tema complicado y siendo usted un experto jurista, nos lo ha hecho con unas palabras muy cómodas de conocer y de aprender. Que la fe siga creciendo y que esto lo que sea es un empuje más, ¿no? A ver que la Iglesia también es de seres humanos y también hay la humildad de decir, bueno, mejor parar aquí y seguir cumpliendo mejor para que la fe prosiga en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por la dedicación que tenéis a estos temas que tienen tanta repercusión en la vida del mundo, no solamente de la Iglesia. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Padre Ignacio. Y nosotros vamos a continuar en este paseo por la historia, porque estamos viviendo un momento histórico. Hemos tenido la suerte de vivir un momento histórico dentro de la Iglesia. Aquí, en Cronos, se lo estamos contando. Exposición de Rafael Sanz Lobato, Premio Nacional de Fotografía 2011. Un creador inquieto y rebelde, un hombre íntegro, curioso y siempre joven, un comunicador de la generación de la posguerra que ha luchado desde sus inicios por conseguir que la fotografía sea aceptada como lo que es, un arte con mayúsculas. Sus realidades sociales, su documento incunable de un tiempo de silencios que a través de su objetivo logra traspasar en voz muy alta la verdad de una época oscura y unas gentes que gracias a su labor nunca quedarán en el olvido. Su trabajo como documentalista y su pasión por el noble arte fotográfico se aunan en esta exposición
recomendada para todos los públicos de alma inquieta y corazón curioso. La religiosidad, las creencias, las tradiciones y sobre todo las personas que capturaba en su cámara a tiro de instinto y a su habilidad para captar una historia viva en la milésima de segundo de un pestañeo de sus ojos de genio. En el espacio Santa Clara de Sevilla, desde el 17 de enero hasta el 2 de marzo de 2013, tenemos una cita con un autor absolutamente comprometido con su arte, un poeta de la imagen, un narrador de una época trasladada a nuestros días por medio de sus improntas increíbles, un creador de realismos y casualidades geniales. Premio Nacional de Fotografía 2011, Rafael Sanz Lobato, la fotografía hecha arte. Cronos, con José Antonio Colinet. Cronos, con José Antonio Colinet. Son las campanas de la Giralda, las tenemos muy cerquita de este Palacio Arzobispal de Sevilla. Nos encontramos en su patio y seguimos este viaje en Cronos a través de ese misterio histórico que está ocurriendo en estos momentos. La historia se ha venido con nosotros a esta época y vamos a seguir hablando de los papables, de qué ha ocurrido con esta renuncia de Benedicto XVI y si históricamente esto había ocurrido más veces. Hemos tenido una charla genial y magistral con el padre Isacio, que nos ha puesto en antecedentes jurídicos y legales de todo lo que está aconteciendo y va a acontecer, pero José Manuel García Bautista está con nosotros para recordar históricamente que no es el primer caso de una renuncia papal, por ejemplo, ¿no, José Manuel? No es el primer caso que un papa renuncia, en este caso, porque fíjate que dentro de esas listas de papas no están incluidos pues lo que fueron los antipapas. La Iglesia ha tenido diferentes periodos en lo cual hay papas que se han considerado precisamente como lo antagónico a lo que deberían de haber representado, a lo que deberían de haber sido. Por tanto, en esas listas no se encuentran reflejados. Pero sí hay una serie de ellos, una serie de papas legítimos, los cuales, fíjate qué curioso, no comienzan ni mucho menos con Benedicto XVI y con esa renuncia. Hay también un conflicto, no se sabe si es abdicar, si es dimitir, es una renuncia. Él renuncia a lo que es el trono de Pedro, a lo que es ese trono papal, y toda esta historia comienza pues pronto, con un papa que se llamaba Clemente y que en este caso, fíjate, fue de los primeros papas de la Iglesia, vino marcado, era un papa de Belén, era un papa en este caso de Tierra Santa, y que su renuncia no vino marcada por dictados del Espíritu Santo ni mucho menos, sino por dictados de un emperador. Fue un periodo en el que se produce una gran reforma, una reforma en todo lo que era, bueno, aquella protoiglesia que estaba naciendo, aquellos protocristianos que de alguna forma también estaban imponiendo ese camino que quedaba todavía aún mucho por recorrer hasta llegar a ese concilio de Nicea en el que Constantino pues de alguna forma acepta el cristianismo como religión oficial del Estado y luego Teodosio el Grande. Pues bien, este hombre tiene el infortunio de aconsejar a una dama, a una esposa de uno de los grandes bueno, poderes de la época, políticos de la época, pues que hiciera un voto de castidad. Y evidentemente aquella señora pues lo cumple, pero el cristianismo por aquel entonces todavía no estaba reconocido, no habíamos llegado todavía a ese concilio de Nicea, estábamos en el siglo II, con lo cual se le obliga de alguna forma a cumplir con ese voto de castidad que al marido te puedes imaginar que no le hizo gracia y recibió las presiones para que no se cumpliera. Llega el momento en el que ese marido
persigue a esa esposa hasta un lugar determinado en el que se está celebrando una misa, y a raíz de aquello, pues bueno, estalla una especie de escándalo que obliga a este primer papa a renunciar a su papado precisamente porque lo echaban. Y estamos hablando de una época en que el voto de castidad no era obligatorio. No, y además en una esposa de un poder político en Roma, con lo cual, bueno, pues ni era obligatorio ni el cristianismo estaba reconocido como religión oficial del Estado. Ese fue el primero. Bueno, digamos que es como casi un escándalo de faldas, Sí, ¿no? El que hizo que ese primer casi. papa renunciara, o antipapa renunciara. Sí, y ante ese vacío que iba a dejar, pues él prefirió renunciar. Llegamos a un segundo caso, que es el de San Ponciano. San Ponciano fue un caso también, bueno, que de alguna forma vamos a pasar un poco de puntillas por él. He de decir que los primeros padres de la Iglesia todos son santos, todos o la mayoría de ellos se les hace santo casi de inmediato a su muerte, con lo cual estamos ante un periodo histórico que se pone en aroma de santidad. Y llegamos a otro caso curioso, que es el de Celestino V. Sí. Celestino V. Este quizás es el que se ha nombrado más parecido al caso de Benedicto XVI. Sí, ¿no? Celestino V, que además tuvo la mala suerte que él vivía como un eremita. Él vivía en una cueva, recluido, imbuido en oraciones, prefería no tener contacto con nadie, comía de lo que le daba la tierra, bebía de lo que le daba la tierra, la naturaleza. Es decir, era un personaje muy particular. No buscó ser papa, fueron a buscarlo. Fueron a buscarlo porque de alguna forma el bueno de Celestino V, pues lo único que quería era tener esa vida tranquila, pero van a buscarlo e incluso al negarse les cortan las tropas de los cardenales para ser obligado a ser papa. Y cuando llega al papado se encuentra con una desagradable, sorpresa. Él entra en sus aposentos y todas las noches escuchaba una voz que le decía: tienes que renunciar, es voluntad de Dios que dejes el pontificado. Todas las noches. Él creía que era un ángel, él creía realmente que era la misma voz divina la que le estaba aconsejando pues dejarlo. ¿Sabes quién era? No. Su mano derecha, su cardenal, aquel cardenal en el que se apoyaba y en el que, de alguna forma le comentaba lo que estaba viviendo. Y este cardenal le decía todas las noches: si es voluntad divina, deberías de renunciar. Renunció. ¿Y fue elegido papa el ayudante? Efectivamente. ¡Qué casualidad! Bonifacio VIII, que fue... O sea, que ya habría corruptelas en aquella época, ¿no? Sí, pero... O por lo menos juegos ocultos, ¿no? Y no hay que irse muy lejos, porque quizás ahora, en este momento de sede vacante, estamos viviendo una situación similar con todo lo que está generando esa renuncia de nuestro actual papa. No creemos que el mayordomo, por ejemplo, de Benedicto XVI estuviera por las noches diciéndole: debes de renunciar, debes de renunciar. No, pero es parecido, Explicaremos en otro programa todo lo que pueda haber detrás de las renuncias sorpresivas de Benedicto XVI. Se fue, Celestino V dejó el papado, se fue a rezar otra vez como eremita, pero fue perseguido por Bonifacio VIII, que no se acababa de fiar de aquel papa. Y no se fió, y de hecho, pues lo persiguió. Y llegamos a otro papa, quizás una época más complicada, Gregorio, el papa Gregorio XII, Gregorio XIII, el cual, pues le toca vivir una época convulsa dentro también del papado, porque era cuando el papado tenía dos sedes, la sede de Roma y la sede de Aviñón, es decir, la sede italiana y la sede francesa. Aquello provocaba tremendos problemas. Cuando él era papa, estaba un español que era papa de Aviñón, era Pedro Luna, el Papa Luna, que le llamaban, que era aragonés. Bueno, pues ocurre que Gregorio fue elegido papa precisamente, y antes de ser elegido papa ya estaba pactada su renuncia. Es decir, fue elegido papa, pero con ya la premisa de que tenía que dimitir, y tenía que dimitir obligando al Papa Luna a dimitir también. ¿Cómo se logra eso? ¿Y por qué se quiere hacer eso? Se quiere hacer, empiezo por la última pregunta, para unificar las dos tiaras papales. Bien. Es decir, si hay una vacante, tanto en Aviñón como en Roma, lo más normal... uno para los dos. Exactamente. Y unificamos. Y se acaba absolutamente con ese, con ese cisma que se podía llegar a dar. Y
¿Y cómo se lograba? Una carta dadivosa, guiada por el Espíritu Santo siempre, en la cual el Papa, de alguna forma, encomiaba a ese Papa de Aviñón a hacer lo mismo que humildemente había hecho él. Pedro Luna leyó aquel documento y quedó consternado. Dijo, realmente, si el Papa de Roma está pidiéndome eso, es que yo también lo debo hacer. Y lo hizo. Pero el otro dijo, ahora se siente, ya no me voy, ¿no? Que dijo, claro, dijo, bueno, ¿y yo por qué tengo que dimitir? Claro. ¿Por qué? ¿Estoy reconociendo acaso la autoridad de ese Papa francés, de Francia, que de alguna forma es Papa también? No, ahora no me voy. Y no se quiso ir, pero bueno, fue obligado nuevamente. Sabes que por aquella época, estamos hablando ya de varios siglos atrás, imagínate, el último Papa fue Celestino V, hace 5 siglos, estamos hablando de más de 5 siglos, pues también era un poder militar, y o te ibas o te echaban. Con lo cual, a lo bestia, bueno, pues Gregorio, el Papa Gregorio XIII, pues fue obligado a irse. Previamente dejó unos estatutos marcados para su sustituto. Y a partir de esas 2 renuncias ya se unificó el papado, ¿no? Claro, porque además fue apoyado por el Sacro Imperio Romano, romano y además germánico, que de alguna forma a través de los emperadores también hacían que esa ley pontificia, apoyada por un poder externo, rigiera aquellos designios de los futuros papas, con lo cual ya siguió una continuidad que de alguna forma legisló que solo hubiera un papa y que no se produjeran hechos como eso. Por tanto... Pero eso mucha gente, por ejemplo, una curiosidad, no lo sabía, ¿no? Que el Papa Luna era español, igual que siempre hemos creído que el único Papa español a lo mejor era el Papa Borgia, ¿no? Pero también hemos tenido el Papa Luna, ¿no? Claro, era de un papado diferente, era del Papado de Aviñón, pero efectivamente, bueno, ha habido otros papas, como tú comentabas, la familia Borgia, que era de los Borja, y que eran de Játiva, eran valencianos, pero que, bueno, hemos de decir también, en honor a la verdad, que los papas Borgia no fueron precisamente buenos papas. No. Porque había una corruptela política, una corruptela moral. El Papa Luna, por lo menos le dieron vete y se fue. Y el Papa Luna, bueno, tenía en su contra que era un papado paralelo, un papado que digamos que no era del todo legitimizado. También hay que tener en cuenta los antipapas o los papas cismáticos. ¿Qué son los papas cismáticos? Aquellos que crecen en iglesias que no están reconocidas o que no son oficiales dentro del catolicismo, dentro de la Iglesia. Un papa que tenemos muy cerca, exactamente, el Palmar de Troya, Clemente Domínguez, o incluso su sustituto, Manuel Alonso Corral, que era, fíjate qué curioso, el Papa Pedro II el Romano. Toma ya. Quizás haciéndose eco un poco de esas profecías de esa malaquía. Más adelante en otros programas de Cronos. Esos son los papas que también han renunciado a la historia, ¿no, José Manuel García Bautista? Los papas Bautista, que oficialmente renunciaron, al que se le une pues Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que se une a esa lista que, bueno, ni es de mayor prestigio ni es de menor prestigio. No, simplemente... En este caso hablábamos con el Padre Isacio que por lo menos va a haber una primera cosa histórica, es el primer papa emérito, o sea, el primer papa emérito de la historia. Eso sí. Va a ser extraño, porque imagínate un cónclave en el que se está eligiendo papa, pero en el que el papa saliente, no el papa fallecido, sino el saliente, puede mover sus piezas para que salga elegido papa, precisamente uno de los partidarios de esa facción a la que Joseph Ratzinger representa, porque dentro del poder papal también hay muchas facciones, muchos grupos de los que vamos a hablar y que, bueno, hay y conviene conocerlos, evidentemente. Va a ser extraño y luego, bueno, la convivencia de dos papas, el emérito, el renunciante y el electo. A ver cómo se da esa convivencia. Sería injusto, y evidentemente con todo el respeto, porque estamos en el Palacio Arzobispal de Sevilla, no hablar del por qué, las teorías de por qué se va Benedicto XVI. Y es lo que vamos a hacer enseguida aquí en Cronos. Exposición de Rafael Sanz Lobato, Premio Nacional de Fotografía 2011.
un creador inquieto y rebelde, un hombre íntegro, curioso y siempre joven, un comunicador de la generación de la posguerra que ha luchado desde sus inicios por conseguir que la fotografía sea aceptada como lo que es, un arte con mayúsculas. Sus realidades sociales, su documento incunable de un tiempo de silencios que a través de su objetivo logra traspasar en voz muy alta la verdad de una época oscura y unas gentes que gracias a su labor nunca quedarán en el olvido. Su trabajo como documentalista y su pasión por el noble arte fotográfico se aunan en esta exposición recomendada para todos los públicos de alma inquieta y corazón curioso. La religiosidad, las creencias, las tradiciones y sobre todo las personas que capturaba en su cámara a tiro de instinto y a su habilidad para captar una historia viva en la milésima de segundo de un pestañeo de sus ojos de genio. En el espacio Santa Clara de Sevilla, desde el 17 de enero hasta el 2 de marzo de 2013, tenemos una cita con un autor absolutamente comprometido con su arte, un poeta de la imagen, un narrador de una época trasladada a nuestros días por medio de sus improntas increíbles, un creador de realismos y casualidades geniales. Premio Nacional de Fotografía 2011, Rafael Sanz Lobato, la fotografía hecha arte. Cronos. Entramos en el último bloque, en la última charla que estamos teniendo en este lugar privilegiado, que es el Palacio Arzobispal de Sevilla, y no podíamos irnos de este primer programa. Pretendemos hacer un segundo programa donde hablaremos de otras cosas que rodean al mundo de los papas, sin buscar una escalera, porque a José Manuel García Bautista siempre que vamos a un palacio o a un lugar monumental buscamos la escalera porque a él le encanta. En este caso, por esta escalera baja Monseñor Asenjo o ha bajado Fray Amigo Vallejo, cardenal y arzobispo de Sevilla, ¿no? Ellos han pasado 1000 veces por estas escalinatas. Uno de ellos, Fray Amigo Vallejo, es uno de los papables, es uno de los cardenales que podría ser papa, ¿no? Sí, es uno de los cardenales que, bueno, lo comentábamos, hay un problema cuando se especula sobre los posibles papas, y es que el que entra papa en el cónclave sale cardenal, sí. Con lo cual no hay que llevar muchas ilusiones, pero sí es verdad que hay una serie de cardenales que se perfilan como favoritos, como favoritos a ser elegido el pontífice sucesor vamos del a papa hacerlo en ese orden. renunciante. Vamos a hablar primero de esos papables, que ¿Sí? algunos de los papables, y luego les vamos a contar Sí. un poquito de misterio, de por qué hay teorías que ha renunciado el Papa Benedicto XVI. Vamos a los papables. Papables son todos, nos lo decía el padre Isacio en la charla, pero en este caso hay unos favoritos. Sí, papables son todos, pero todos los que tengan menos de 80 años. Mayores de 80 años no pueden ser elegidos papas. Joseph Ratzinger tiene 85 años en el momento de su renuncia, mayor, y bueno, aunque se le han achacado problemas de salud, hay que decir que la salud la tiene moderadamente bien. ¿Quiénes son los posibles sustitutos? Bien, vámonos con las quinielas, los que están los primeros. El primero colocado, Angelo Scola. Angelo Scola, que es... Volveríamos a un italiano. Exactamente. Hace ya tiempo que no hay italiano en la sede papal, ¿no? Es arzobispo de Milán, fue patriarca de Venecia, es decir, fíjate, patriarca de Venecia lo fue también Juan XXIII, o sea, es importante. Y sería además un papa de consenso, un papa que serviría para unificar, aunar dos posturas que parecen irreconciliables dentro del Vaticano, es decir, los que están a favor de Ratzinger o los que están con el cardenal, jefe y secretario de Estado, Bertone. Y es que Bertone, ese secretario de Estado, es una de las causas por la que posiblemente nuestro actual Papa
haya renunciado. Una de las teorías, siempre hablamos en teoría. Sí, son presiones, se ha hablado a través de la prensa internacional y la prensa especializada en asuntos vaticanos que pudiera haber tensiones, conflictos entre Bertone y Ratzinger y pudiera haber sido una de las circunstancias. Simplemente lo vamos a dejar ahí. El padre Scola es más de la cuerda de... El padre Scola y en este caso el cardenal Scola es un cardenal de consenso entre dos escuelas, entre las dos partes, digamos, vale. entre los bertonianos, vale, que son aquellos que abogan porque el cardenal Bertone, que es camarlengo, es decir, la persona que en sede vacante va a regir, apoyado por otros cardenales, los designios de la Iglesia y del Vaticano, y estarían también los que están con otro papable, Ángelo Sodano. Ángelo Sodano, que es el jefe del colegio catedralicio y cardenalicio. También un italiano, con lo cual volvemos a Italia, que hace mucho que no tenemos italiano. Porque además hay un problema añadido. En el Vaticano, y voy a citar textualmente lo que se dice en prensa internacional, están hartos de papas extranjeros. Sí. Es decir, piden ya un papa italiano. Y los que hemos visto de momento son tres. Hay que recordar que el Papa, lógicamente, es el santo padre de toda la humanidad católica, pero también es el cardenal de Roma, de Italia. Obispo de Roma. Es obispo de Roma. Es el obispo de Roma, y como obispo de Roma, el obispo de Roma es el cabeza de la Iglesia. Se va a quedar en renuncio, vacante, porque con ese renuncio pues ha renunciado a todo. Vámonos con otros papables, ¿vale? Un papable sería Monseñor Amigo, que fue arzobispo de Sevilla, cardenal también. Y dicen que es franciscano y que eso no le da muchos votos, por una lucha interna. Y además hay otro problema, se habla de un papa negro. De esto vamos a hablar cuando hablemos en otro cronos del capítulo de profecías, pero fíjense bien, hay un cardenal que es Bergoglio, argentino él, jesuita. ¿Sabe qué apelativo tienen los curas jesuitas o los padres jesuitas dentro de la Iglesia? Los negros. Con lo cual, Bergoglio, si saliera elegido, tiene pocas posibilidades, podría ser llamado un papa negro. Estamos hablando ya de partes proféticas de las que ahondaremos en otro programa de Cronos. Seguimos. Negros de piel, negros de color. Dos papables. Peter Turkson, que es cardenal que representa a Ghana, y Frances, que es el representante de Nigeria. El primero, un papa africano, un África que también la Iglesia quiere cristianizar aún más, evidentemente. Sí. ¿Cuál es su problema principal? Que viven alejados de las intrigas europeas y de lo que es el cristianismo en Europa o en América, más preocupados evidentemente de asentar el cristianismo con el empujo de los musulmanes en África. Eso les resta puntos. Y luego vamos a cruzar el charco para buscar a otros papas. Los papas, por ejemplo, está el norteamericano, el que fue arzobispo de Nueva York, que tiene pocas posibilidades, hay que decirlo, pero nos encontramos en Canadá a un papable, a Mark Owell, que sí es visto con buenos ojos. Habla perfectamente 6 idiomas, está en clara conexión con lo que es el mundo latinoamericano y el mundo hispano, habla perfectamente español, se hace entender perfectamente en español, domina la Iglesia americana y tiene muchos apoyos y sería una alternativa a Scola, el contra, que no es italiano y que desde dentro de la curia vaticana se está pidiendo un cura por fin italiano. Recordemos que desde Albino Luciani, desde Juan Pablo I, el papa tristemente fallecido, pues no hay un papa italiano, no hay un papa italiano y fue el papa de los 33 días. Y nos vamos, si quiere, a visitar otros papables, que es un filipino, que le gusta mucho a Joseph Ratzinger, porque comparte su afición por Facebook y por Twitter. Que es la nueva tecnología para llegar a los fieles. Es muy importante porque hay mucha juventud y esa juventud emergente en este año de la fe pues también se maneja a través de las redes sociales. Monseñor o el cardenal Tagle. Tagle, que es un nombre muy joven. Tagle, un nombre muy moderno también, ¿no? Está en esa línea, es joven,
comparte esas aficiones con Benedicto XVI, es de su cuerda, llamémoslo así, es joven, quizás la juventud juega en su contra, se eligen siempre a papas un poquito mayores, pero son los que ahora mismo están como más futuribles dentro de ese panorama que se mueve entre los papables. Es lo que te he comentado, quien entra papa sale cardenal, igual todas estas quinielas que estamos haciendo ahora en sede vacante no sirve absolutamente para nada, pero sí servirá para que nuestro espectador, el espectador de Cronos aquí en 20 Televisión, se haga una idea clara de los que están y de los que pueden salir. Y vale, recuerden... No, pero no te vayas, que nos queda algo importante. Dos partes, José Antonio, que hay que tener en cuenta dentro del Vaticano, una ruptura clara y diferenciada, los bertonianos, Cardenal Bertone, y los que están a favor de Sodano. Ahí aparece la lucha de poder que se mueve dentro del Vaticano. Eso en cuanto a los papables. Estamos haciendo un crono actual, estamos en tiempo de sede vacante cuando se está emitiendo por primera vez este programa, y no nos podíamos ir solo como teoría a teorizar por qué se ha ido el Papa Benedicto XVI. Bueno, en un principio él desde desde el mes de diciembre se venía comentando que podía haber una renuncia, y realmente el 11 de febrero pasado se produjo ese comunicado, fue público, que iba a renunciar y que realmente dejaba el trono de Pedro. ¿Qué hay detrás de esa renuncia tan sorpresiva? Pues se ha argumentado que cansancio, motivo de salud, es posible, tiene 85 años ya Joseph Ratzinger, pero no se van ni se mueven por ahí los tiros. El problema principal es que él, lo dijo desde un primer momento, era un cura de transición, era un papa de transición. Bien. Es decir, que él iba a cumplir una misión, y parece que la misión la ha cumplido ya, bien, que es una misión de depurar determinados aspectos dentro de la Iglesia. Una vez realizado esa misión, él cree que realmente se ha acabado el cometido que tenía. Pero también parece que hay, y vuelvo a citar prensa internacional, prensa especializada en el Vaticano, pues que hay determinados documentos en un informe que realizan por encargo a un cardenal español, el cardenal José Luis Herranz, apoyado por dos cardenales más, por Tonco y por Giorgi, los cuales hacen un completo informe sobre 25 aspectos diferentes que se están produciendo dentro del Vaticano. Cito textualmente lo que se nombra en prensa internacional. Esos aspectos delatarían escándalos que pudieran surgir dentro de ese mismo Vaticano y que habrían empujado a Ratzinger a realizar una amplia depuración dentro del Vaticano. Lo hemos estado viviendo, han dimitido obispos, arzobispos, cardenales, el último, el cardenal Keith O'Brien de Escocia. El mayordomo en la cárcel. El mayordomo por los famosos documentos Vatilix. Es decir, hay una serie de escándalos que se han depurado. Parece que una vez depurado, por no hablar del IOR. ¿Y qué es el IOR? La banca vaticana y la salida de Taguechi. Sí. Taguechi era la persona que mandaba al presidente del Banco Vaticano, y que Bertone, cardenal Bertone, del que hablábamos antes, digamos la oposición a Ratzinger, se encargó de lapidar. Bertone, que era uno de los apoyos de Ratzinger. Y también, fíjate, otro dato para que, haciéndonos eco de esa prensa internacional. Siempre hablamos de teorías que han sido escritas en medios de comunicación. Y en prensa internacional. ¿Vale? Y es curioso porque se habla de un momento decisivo en el que se rompe, y es en el que Bertone le pide al presidente a Taguechi, al presidente del Banco Vaticano, del IOR, que rescaten económicamente al Hospital de Milán, apoyado por, atentos, Silvio Berlusconi. Posiblemente, ya... Italia, en estos momentos que se está emitiendo este programa por primera vez, repito, no tiene ningún tipo de mandato, no tiene presidente, no tiene papa, no tiene obispo. Claro. ¿Y cuál es también...? O sea, Italia está ahora mismo sin ningún tipo de poder. Hay sedes vacantes, tanto en el poder italiano como en el poder vaticano. ¿Cuál es el problema? Que desde la administración de Ratzinger se apoyaba a Monti. Es decir, tenemos Ratzinger, tenemos Bertone, tenemos la banca vaticana, Monti, Berlusconi, tenemos Monti, Berlusconi, esos escándalos de Vatilix. Es decir, hay un conglomerado de causas que podrían haber provocado realmente esa renuncia del Papa, buscando
pues limpiar un poco esa imagen que se estaba dando, pero también una transición hacia otro papa que ya se haga cargo de un papado más estable. Son teorías, como siempre, lo que estamos contando, las pueden ver publicadas en la prensa internacional, y nosotros lo que hemos hecho es un recorrido en este tiempo de sede vacante para explicarles lo que va a ocurrir a partir de ahora, el cónclave, los porqués, los papables. Esperemos que hayan aprendido con nosotros, igual que nosotros hemos aprendido con nuestros especialistas, de lo que está ocurriendo, pero nos queda un segundo cronos dedicado a los mundos de los papas, en este caso historia, profecías, que espero no se pierdan. José Manuel García Bautista, ha sido todo un placer charlar y viajar por este lugar privilegiado, el Palacio Arzobispal de Sevilla. ¿Subimos la escalera? Como usted quiera. ¿Qué te gusta más una escalera? Señores, hasta el próximo cronos.